días. Vamos a ver los casos de abdomen, ¿de acuerdo? Necesito que intenten participar un poquito más. Se trata de equivocarnos, ¿de acuerdo? De tratar de generar que nuestros ojos vayan viendo, ¿de acuerdo? Cuando encontramos los hallazgos en base a los ejercicios que hemos hecho. Trata de identificar evidentemente primero qué es, qué estudio es, en qué proyección estamos, cuál es el hallazgo radiológico, qué es lo que no ven de forma habitual, ¿de acuerdo? Antes de dar un diagnóstico, antes del golpe de ojo, traten de identificar, ¿de acuerdo?, cuál es la anormalidad, y en base a la normalidad ir haciendo los diagnósticos diferenciales, ¿ok? Implicando no nada más que ya hayan visto la imagen, ¿de acuerdo?, en alguna otra parte, o que se hayan topado con un ejemplo similar, sino que lo puedan describir. Tómense unos segundos para irla viendo. Evidentemente, pues es una radiografía del tórax. ¿De acuerdo? Es una radiografía del tórax en proyección posterior. Es una proyección, es una radiografía que está bien tomada, tiene una adecuada expansión, está bien alineada. ¿De acuerdo? Como les decía en los casos anteriores, podemos ir haciendo ejercicios de evaluar de los blandos superficiales hacia el centro o del centro hacia la periferia. ¿De acuerdo? Entonces podemos ir evaluando los tejidos blandos, no se ve ninguna anormalidad, es una paciente femenina, se le ve el tejido mamario, ¿de acuerdo? No es una paciente adulta mayor, ¿de acuerdo? Vemos que no tiene tantos osteofitos marginales de la columna, no vemos cambios degenerativos de forma importante. Entonces, si nosotros evaluamos los campos pulmonares, podemos ir haciendo una evaluación en zigzag para identificar si existe alguna normalidad. No vemos zonas de consolidación, no vemos lesiones modulares, no vemos zonas de infiltrado, los zonas justo se ven libres. ¿De acuerdo? Las zonas de los ilios pulmonares vemos estructurados polares normales, no vemos la bronquiectasia, no vemos tampoco masas a este nivel. Vemos la columna de aire, la columna aérea, la tráquea, con la bifurcación a nivel de la carina, o el principal del lado izquierdo, del lado derecho. Vemos el botón aórtico, que a lo mejor está un poquito prominente, tal vez supera los 2 centímetros si nosotros tomamos la medición. Y vemos la silueta cardíaca, su borde margen izquierdo, su margen derecho, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel subdiafragmático vemos que no hay aire libre, no vemos ningún dato de aire libre subdiafragmático. Vemos un poquito de una burbuja aérea un poquito más inferior, tal vez que sea la burbuja gástrica, parcialmente distendida el estómago, y de las estructuras óseas, pues vemos las clavículas, las cabezas de los húmeros, los homóplatos, en la columna, sin hallazgos. ¿Normal? Es una hernia hiatal, ¿cómo la describes? ¿Cuál es el hallazgo? O sea, ¿cómo lo describes? Hay una densidad, ok, es una densidad que está proyectada sobre la silueta cardíaca, ¿no? Bueno, ¿y cómo describes esa densidad? ¿Como radiopaco, radiolúcido, como mixto? Ok, no, eso es parte del hallazgo. Una radiolucidez superior, pero tiene una radiopacidad inferior, ¿no? Como que recuerdan que cuando veíamos esa delimitación entre una radiolucidez y una radiopacidad. ¿Cómo? Nivel hidroaéreo, muy bien. Donde tienes la representación de la imagen es que tienes gas en la parte superior,
algo de mayor densidad de la parte inferior, en este caso líquido, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, es una hernia del hiato, ¿de acuerdo? Es una hernia del hiato que, si nosotros recordamos la clase, tenemos dos principales. Aquí hay una hernia que puede ser por deslizamiento y una hernia paraesofágica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en la imagen? Lo que estamos viendo representado es una parte del estómago que está ascendido, ¿de acuerdo? ¿Por qué no encontramos una burbuja gástrica en su posición habitual? ¿De acuerdo? Pues porque el fondo gástrico está encima, ¿de acuerdo? Lo que está sucediendo es que esta burbuja debería estar localizada a nivel subdiafragmático, pero como tiene una patología de una hernia del hiato, el estómago asciende hacia el mediastino y tenemos este nivel hidroaéreo en una posición anómala, ¿de acuerdo? Es una posición retrocardíaca, ¿de acuerdo? Por la disposición del esófago en el mediastino, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos identificar, ¿de acuerdo?, que no hace un signo de silueta de forma franca con el margen cardíaco. Si tuviéramos, no la tengo, pero si tuviéramos una proyección lateral, veríamos que este hallazgo queda en una posición posterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo describiríamos esta imagen de una forma adecuada? Pues bueno, ya hicimos la evaluación propiamente de las estructuras torácicas y nos faltaría agregar que tenemos una imagen que se proyecta sobre la silueta cardíaca, ¿de acuerdo?, en la cual tenemos un nivel hidroaéreo, ¿okay?, una zona de radiolucidez superior, una zona de radiopacidad inferior, ¿de acuerdo?, que esto muy probablemente corresponde con una hernia. ¿Sí lo ven todos? ¿Se queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Muy marcado el nivel hidroaéreo, porque si tú recuerdas en una proyección posterior anteriormente del tórax, pues el paciente lo tienes de pie, ¿ok? Tú se lo tomas de pie. Si este paciente lo tomaras en una posición en decúbito supino, si el paciente estuviera acostado, pues definitivamente que el nivel hidroaéreo no lo reduce, ¿okay? Entonces, acuérdense o siempre tengan en mente eso, es algo importante. ¿Cómo se tomó la radiografía? El paciente está de pie, está acostado, decúbito supino, en decúbito prono, o está en posiciones laterales, ¿de acuerdo? Y en base a eso van a tener esa representación. La gravedad juega un papel importante en las imágenes. ¿Qué estudio es? Es un fotograma de varios, ¿no? Un estudio varitado, ¿verdad? Un estudio con contraste. Las dos representaciones de estudios en donde le damos material de contraste por la vía oral al paciente, pues puede ser un esofograma o una serie gastroduodenal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vemos en la proyección? En la primera proyección a la izquierda. Una proyección en donde el paciente ya se le dio material de contraste, ¿de acuerdo? Ese material de contraste se quedó impregnado sobre las paredes, ¿de acuerdo? Sobre las paredes, en este caso, del estómago, ¿okay? Y vemos parte de la mucosa, pero delimitamos, ¿de acuerdo?, parte de la hernia del hiato, ¿okay? Acuérdense que para poder nosotros decir que un paciente tiene una hernia tal, lo que buscamos es que exista un ascenso, ya sea del fondo gástrico o de la unión esófago-gástrica por encima del margen del diafragma, ¿de acuerdo? 2 centímetros por encima por lo menos, ¿okay? Entonces lo que estamos viendo aquí en esta proyección oblicua, lateral izquierda, vemos una fase en donde todavía tenemos contraste que va en tránsito por el esófago, ¿de acuerdo? Nosotros localizamos, vean cómo cambia la morfología de la mucosa esofágica versus la mucosa gástrica. Vean los pliegues cómo son más prominentes a nivel del estómago. Entonces podemos decir que nuestra unión esófago-gástrica está a este nivel. ¿Okay? Está por encima del margen diafragmático, de la sombra del diafragma, y aparte vemos que también pues parte del fondo gástrico tiene una disposición ascendida, ¿de acuerdo? Es una hernia del hiato. Los centímetros. ¿Okay? ¿Cómo, o sea, afortunadamente ya con los visualizadores DICOM, pues ya tú puedes agarrar
como les mencioné en la primera clase, en las primeras clases, tú puedes agarrar una herramienta que tienes en tu visualizador y haces más o menos una medición, ¿verdad? Pero en una proyección, pues no lo hacemos de forma rutinaria. ¿Qué es lo que tomamos como referencia? La altura de un cuerpo vertebral, ¿de acuerdo? Un cuerpo vertebral más o menos tiene una altura de 3 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, pues te ayuda mucho a que tú dices, no, pues la altura de un cuerpo vertebral ya supera eso, la altura, pues ya son más de 2-3 centímetros y te ayuda a tener una referencia rápida, ¿de acuerdo? Y para que más o menos orientes qué tamaño pueda tener algo, una masa pulmonar, por ejemplo, también puedes hacer un comparativo rápido regularmente. ¿Okay? Este paciente, ¿ustedes creen que pueda tener una neoplasia, un cáncer en el estómago o en el esófago? Si no se da arriba. ¿Cuál es el hallazgo que esperarían encontrar en un paciente con proceso oncológico? La de la signo de la manzana, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que buscamos es valorar los márgenes, ¿de acuerdo? Ver que nuestro margen o esté situado en donde nosotros lo esperamos encontrar, que no tenga ningún defecto o algún crecimiento intraluminal que nos haga sospechar de un engrosamiento de la pared, ¿de acuerdo? Un engrosamiento de la mucosa. Los procesos neoplásicos surgen de la pared y pueden tener un crecimiento endoluminal o extraluminal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tengamos un defecto de forma irregular, que esté con aspecto ulcerado, tenemos que sospechar de un proceso neoplásico, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene una configuración como un 8? ¿Es aquí que esté estrecho? Esto es un tumor que está creciendo en la pared y está creciendo hacia adentro. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Si lo que estamos buscando es que los márgenes estén regulares, aquí como que se ve como que hay una indentación, ¿no? ¿Será que aquí existe un tumor? ¿O qué es lo que está pasando? Exactamente, es la zona estrecha por el hiato, ¿ok? La zona estrecha que se genera por el hiato y nos da esa configuración en 8. ¿Okay? Entonces, aquí es donde está el agujero en el diafragma, por donde debe entrar el esófago, ¿de acuerdo? Y al estar más amplio, el estómago asciende, ¿de acuerdo? Pero esto no es una representación de una patología tumoral. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Te voy a pasar el indicador. A ver, otra vez. Esa parte que es aire, ok. Es aire, sí. Aquí lo que tú estás teniendo en representación, ¿de acuerdo? Es la opacificación del contraste que llega a la unión esófago-gástrica que está ascendida, ¿de acuerdo? Y este paciente, por la disposición, acuérdate que el fondo gástrico tiene una disposición posterior, ¿de acuerdo? Y al estar ascendido, pues es la primera parte que se llena. Entonces, si esto está anterior y esto está posterior, ¿de acuerdo? Regularmente estas oblicuas se toman con el paciente en decúbito, ¿ok? Entonces, esta parte queda hacia anterior, ¿de acuerdo? Y se estaría conformándose a otro nivel, ¿de acuerdo? Pero esto es gas. Y aquí lo que estás viendo tú es el contraste que está quedándose impregnado en la mucosa, ¿de acuerdo? Pero en una cavidad llena de aire, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es esto? Sí, hacer Aire en el licor. Muy bien. Son las austras, ¿verdad? Ok. Podríamos decir que es el ángulo esplénico y colon descendente. Una radiografía de abdomen. Vean que la osificación todavía no está completa, ¿de acuerdo? Es un paciente pediátrico.
¿Okay? Es un paciente pediátrico, llega a urgencias con distensión abdominal e irritabilidad. Solicita la radiografía de abdomen. ¿Okay? Entonces, comienzo un segundo, vean, hagan el ejercicio otra vez. Patrones de gas, zonas de crecimiento visceral, calcificaciones patológicas, signos radiológicos, ¿de acuerdo? Saben ustedes en el servicio de urgencias, que llega el paciente, hacen la valoración, ven que tiene, o la exploración física tiene una peristalsis disminuida, está sumamente distendido el paciente, le preguntaron a la mamá, le dice que está irritable, que no está tolerando la vía oral, ¿perdón? No ha tenido fiebre, pero tuvo un cuadro gripal la semana pasada. Cuadro gripal. ¿Cuál es el hallazgo? ¿Cómo está el patrón de gas? ¿Es un patrón de gas normal o No. anormal? Anormal. ¿Cómo? Anormal. Ok. ¿Dónde radica la normalidad? En el intestino delgado. En el intestino delgado. ¿Ven gas en el colon? No. ¿Ven gas distal? No. Tampoco, ¿verdad? Pero las asas están distendidas, las asas del intestino delgado. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, dentro del diagnóstico diferencia de los pacientes con distensión de asas de intestino delgado, pacientes pediátricos, pues tenemos que descartar lictosuscepción. Bien. ¿Qué estudio ¿En dónde está complementario la suscepción? Hay que hacerlo en ultrasonido? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la intención del ultrasonido? ¿Qué es lo que piensa o qué es lo que busca que el radiólogo le reporte en el ultrasonido? Signo de tiro blanco. Diana. Signo de Diana. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué representa el signo de Diana? El lazo intestinal dentro de El signo de Diana lo que está representando es una asa, ¿de acuerdo? Que está dentro de otra estructura tubular, ¿de acuerdo? Esta es la representación del asa externa y esta es la representación de la grasa mesentérica y del asa susceptal. ¿Ok? En una vista transversal lo vemos como una diana, ¿de acuerdo? Y en una vista longitudinal lo vemos como una imagen en pseudoriñón, ¿de acuerdo? Donde parte de la grasa mesentérica se está introduciendo en el asa exterior. ¿Ok? En transversal, ¿de acuerdo? Si tú lo pones en un eje transversal con respecto al eje largo de la víscera, lo vas a ver en un signo de Diana, y si lo pones en un eje longitudinal, en el eje largo, ¿de acuerdo? Lo vas a ver como en un signo de pseudoriñón. Bueno, pues se confirma la lictosuscepción. Hablamos al pediatra, al cirujano. Lo vamos a ver en la clase propiamente de pediatría, pero para poder resolver la lictosuscepción, aparte del procedimiento quirúrgico, propiamente de la reducción quirúrgica, tenemos opciones que podemos hacer por radiología. Una de ellas es una reducción hidrostática, ¿de acuerdo? En donde podemos introducir una solución salina vía rectal, ¿de acuerdo? Con visualización directa por ultrasonido y tratar de ver cómo esa fuerza, ¿de acuerdo?, hace que la lictosuscepción se resuelva, ¿ok? O podemos utilizar un enema varitado, ¿ok? El enema varitado, pues es en teoría lo mismo. Lo que hacemos es introducir una sonda, ¿de acuerdo? Aquí vemos la sondita del globo, el globo de la sondita de Foley, ¿de acuerdo? Son sondas pequeñas. La introducimos, aquí está la punta, ¿de
Hacemos una solución con bario y mediante fluoroscopía en tiempo real con cine podemos ir administrando el contraste, tratando de hacer una presión para que vaya resolviéndose la intususcepción. Vean cómo pacificamos de forma retrógrada, primeramente el recto, sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, y aquí vemos dónde está truncada la opacificación del material de contraste. Entonces, esa es la zona de intususcepción. Si recordamos la clase, la zona más frecuente donde se llegan a dar las intususcepciones es a nivel del cielo, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ser tan extensas, el mismo movimiento peristáltico puede meter un asa de intestino delgado, incluso tener una posición tan alta como a nivel del colon transverso. ¿Okay? Entonces aquí lo que buscamos es generar una presión para que vaya empujando literalmente el asa que está dentro de la otra. Esta es una vista en negativo, ¿de acuerdo? Que vemos cómo la intususcepción va resolviéndose, ya vemos más segmento de colon transverso, ¿ok? Aquí es importante tener una presión, que nosotros mantengamos una presión continua, ¿de acuerdo? No excesiva, porque podemos llegar a perforar el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra última imagen, vemos cómo prácticamente se resuelve totalmente la intususcepción y vemos que tiene una competencia valvular. Tiene una competencia de la válvula ileocecal y por eso no vemos opacificación del intestino delgado, ¿de acuerdo? Pero así es como también se puede resolver y a este paciente le ahorramos un procedimiento quirúrgico. En ocasiones estos pacientes tienen su hiperplasia linfoide tan marcada que a pesar de que la resolvemos en los primeros intentos, esto puede llegar a volver intususceptal. ¿De acuerdo? Entonces lo tenemos que tener en vigilancia al paciente con ultrasonido para ver que no vuelva la intususcepción a suceder. ¿Dudas? Es un enema, sí, es un enema. ¿Okay? Se puede hacer así, conlleva radiación, ¿ok? Si tenemos los medios con fluoroscopía lo podemos hacer, y si no, lo hacemos mediante ultrasonido. Regularmente ponemos 1 litro de solución fisiológica a 1 metro de altura con respecto al paciente, ¿de acuerdo? Y mediante guía ecográfica vamos viendo cómo la solución salina va avanzando y la intususcepción va saliendo. Sí, muy bien. A ver, escriben. Okay. Bueno, el caso sí es un hilio biliar, pero ¿cuáles son los hallazgos del hilio biliar? Ok, tienes una radiografía de abdomen en donde tienes un patrón de gas anormal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estás viendo ahí en ese patrón de gas anormal? ¿Cómo lo describes? ¿Tú crees que eso es colon? Ok. Exacto. Coniventes. Exacto. Si te fijas, por ejemplo, en la parte superior, la primera, ahí se ve muy marcado la pila de monedas, ¿no? Ahí donde hace ese codo, son asas de intestino delgado que están dilatadas, ¿ok? Y otro hallazgo bien importante es que tienen niveles hidrales. ¿Lo significas? Ahí tienes uno, ahí tienes otro, muy bien, ¿dónde tienes más? Ahí hay otro, y abajo hay otro, ¿de acuerdo? Y las asas que se ven truncas hacia la parte inferior de la dilatación, todos esos son niveles hidroaéreos, ¿de acuerdo? Entonces tienes muchos niveles hidroaéreos, tienes un patrón obstructivo que involucra el intestino delgado de primera instancia, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué otro hallazgo tienes? Ya tienes el primero. Se ve una opacidad ahí, bien. ¿No es la neumobilia? ¿No? Sí hay neumobilia, ¿ok? Acá lo que estamos viendo es la representación de la burbuja gástrica, parte de una suma de densidades de tejido de la mama, ¿de acuerdo? Acá está la otra mama, ¿de acuerdo? Pero en la topografía hepática, si alcanza a ver unas. ¿Se acuerdan del broncograma aéreo? Bueno, es algo similar, ¿de acuerdo? Pero acá está en la vía biliar, tienes una opacidad de fondo, que es la silueta hepática, ¿de acuerdo? Con aire en una estructura lineal, ¿de acuerdo? Que representa el aire en la vía biliar, ¿ok? Entonces, por contraste de las estructuras contiguas, puedes ver una neumobilia. En teoría, sí, ¿ok? Porque lo que está sucediendo es que hay una fistulización de un lito, ¿de acuerdo? Entonces, al fistulizarse hacia el intestino, el aire asciende al no haber una válvula, ¿ok? Entonces, si no hay una válvula, el aire sube, ¿de acuerdo? Por gravedad, igual, y vas a ver cómo esa vía biliar tiene una radiolucidez secundaria a la presencia de gas, ¿ok? Entonces, no vemos datos de perforación intestinal, no vemos datos de neumoperitoneo, pero sí vemos datos de neumobilia con datos de obstrucción de intestino delgado, formación de múltiples niveles hidroaéreos, ¿de acuerdo? Todos estos son niveles hidroaéreos, pila de monedas, ¿ok? Y tenemos una imagen radio-opaca de localización, ¿de acuerdo? Hacia el hueco de la pelvis, entonces pues estás viendo los tres datos de una neumonía, ¿ok? ¿Dudas? ¿Se lo ven todo? Sí se ve. ¿Es una resonancia o es un TAC? Es un TAC, ¿no? ¿Es un TAC de abdomen? ¿Simple o con contraste? ¿Está contrastado? ¿Tiene contraste oral? ¿Contraste intravenoso? No tiene contraste. No tiene. No se ve contraste en la aorta, no veo contraste en las venas, ¿de acuerdo? Y pues tiene agua, ¿no? Ok, entonces es un estudio simple. Otros cortes que va de superior a inferior, ¿de acuerdo? Entonces alcanzamos a ver parte de las bases pulmonares, ¿de acuerdo? Tiene una ventana para hacer una evaluación de abdomen, por eso no tenemos visualización del parénquima pulmonar. Si nosotros cambiamos la ventana, pues vamos a tener representación de estructuras en el parénquima. Aquí lo que estamos viendo es el lado derecho del paciente, el izquierdo, anterior y posterior, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo la silueta hepática, ¿ok? Estamos viendo parte del estómago, el vaso, aorta, ¿de acuerdo? Estómago, vaso, hígado. Un poquito más inferior, igual, lo mismo, vaso, estómago, hígado, aorta, y estamos viendo parte del polo superior del riñón izquierdo, ¿ok? ¿Cuál es el hallazgo? Pero entonces ve como un cartonegrama, ¿no? ¿Neumobilia? Tiene ramificaciones centrales. Que estás viendo gas, Central. ves una densidad de gas, ¿verdad? Te llama la atención la densidad de gas. ¿Dónde está la densidad de gas? Central. Proyectada sobre la silueta hepática, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos dos posibilidades, que sea una neumobilia o que sea una neumocota, ¿ok? Para poderlas diferenciar, pues acuérdense del flujo que lleva cada una de ellas. Si es aire en el sistema portal tiene ¿cómo les diré?
una disposición que va del centro del ilio a la periferia, ¿de acuerdo? Por el flujo sanguíneo. Y al contrario de la neumobilia, va de la periferia hacia la parte del ilio, ¿de acuerdo? Entonces, las estructuras vasculares y biliares pues comparten trayectos, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma donde nosotros podemos identificar si es aire en la vía biliar o aire en el sistema portal. Entonces, ¿qué les parece que sea? Neumobilia, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son causas de neumobilia? ¿Por qué podemos llegar a tener aire en la vía biliar? La fístula, bien, ¿ok? Como en el hilio biliar, ¿ok? Se fistuliza y podemos llegar a tener aire ahí. ¿Cuál otra causa? Una manipulación de la vía biliar, el endoscopista, los gastros a veces hacen esterectomías, ¿de acuerdo? Para hacer CEPRES y podemos llegar a tener aire en la vía biliar, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos llegar a tener aire en la vía biliar? ¿O cuáles causas de neumoporta? ¿O podemos llegar a tener aire en el sistema portal? ¿Cuál es la principal causa de neumoporta? Neumatosis intestinal. Aire en la pared del intestino, ¿cómo se llama eso? Neumatosis intestinal. Neumatosis. ¿Cómo? Neumatosis intestinal. Neumatosis intestinal. Muy bien. ¿Otro paciente? Es otro caso, el mismo paciente, una imagen de tomografía de abdomen, imagen axial y una reconstrucción coronal. ¿De acuerdo? Estudio simple contrastado. Contrastado IB y contraste también en el tracto gastrointestinal. No sé si se lo pusieron vía transrectal o si se lo dieron vía oral, pero también tengo pacificación de contraste, ¿de acuerdo? En segmentos intestinales. Y tengo contraste a nivel arterial. Entonces, un estudio con contraste intravenoso y por lo menos en el tracto gastrointestinal. ¿Okay? Bases pulmonares, cuerpo vertebral, aorta, parte de la mucosa gástrica, unión gástrica, parte del polo superior del vaso, grasa mesentérica, lóbulo hepático izquierdo, representación del lóbulo hepático derecho, ¿de acuerdo? Lado derecho, lado izquierdo, anterior, posterior. En la imagen en coronal, lado derecho, lado izquierdo, ¿de acuerdo? Cefálico caudal, vemos la lengüeta hepática, parte de la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Vemos el hilio hepático, estructuras vasculares o pacificadas, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, ¿de acuerdo? Nivel subdiafragmático, bases pulmonares, senos postdiafragmáticos, parte del intestino, raíz del mesenterio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el hallazgo? Bien, muy bien. Entonces, lo que estás viendo es una imagen hipodensa, puedes decir que es hipodensa porque aquí manejamos densidades, una imagen hipodensa que tiene una morfología esférica, que la estás viendo en dos planos, entonces puedes decir que tiene sus márgenes definidos, tiene captación o no capta contraste. No parece que captara contraste, ¿verdad? ¿Tiene septos internos? ¿No tiene? ¿Okay? ¿Tiene nódulo ocular? Parece que tampoco. Es unicameral, ¿de acuerdo? Entonces es una densidad de líquido. ¿Okay? Te fijas, tiene una densidad similar al líquido que está en la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Entonces lo puedes tomar como referencia. Es una densidad, es una imagen hipodensa de densidad de líquido, ¿de acuerdo? Que no tiene captación de material de contraste, que está inmediatamente a nivel subdiafragmático, lóbulo hepático derecho, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu diagnóstico de diferencia principal? Un quiste simple. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo? Ok, ¿qué pensarías? Bueno, puede ser un absceso, pero ¿cómo lo diferencia? Porque tiene diferentes características, ¿verdad? Entonces, si tú dices, este paciente tiene fiebre, tiene
diferencia? Otra vez. Muy bien. Cápsula. ¿Ok? ¿Sí ven la cápsula? Sí. Una sola. La cápsula en la imagen representa parénquima hepático, ¿de acuerdo? Sano, apachurrado e inflamado. Entonces, tiene esa representación, ¿de acuerdo? Tienes igual una imagen hipodensa con respecto al parénquima hepático, pero esta tiene una cápsula, ¿de acuerdo? Es un estudio con contraste, pero en una fase venosa o tardía, ¿de acuerdo? Y la intención es que vean que esto tiene realce, ¿de acuerdo? Esto tiene una captación de material de contraste que podemos diferenciar la densidad normal del hígado versus la hipodensidad del contenido versus el realce capsular. ¿Okay? Entonces, si tienen una imagen hipodensa con cápsula que realza y la clínica adecuada, pues tienen que sospechar un absceso. Etiologías de abscesos. ¿Okay? Entonces, ¿qué parece? ¿Cuál es la característica principal de un absceso hepático por ameba? ¿Okay? Que va a ser unicameral, ¿de acuerdo? Que no va a tener septaciones en el interior. ¿Okay? ¿Es un tumor? ¿Como damos en Colombia? Es bien. ¿Es un tumor hipovascular? No. ¿Se va a oncología o lo mandamos a drenar? ¿A drenar? ¿Por qué? Es que va a ir, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con el estudio. Es un estudio de tomografía, una imagen axial a nivel del abdomen superior con contraste. ¿Ok? Vemos igual, estómago colapsado, grasa mesentérica, el vaso, lóbulo hepático izquierdo, rama de la porta izquierda, de acuerdo a alguna suprahepática, probablemente la media. Vemos el lóbulo derecho, la derecha, la izquierda, anterior y posterior. ¿Okay? Y en el lóbulo hepático derecho vemos una imagen hipodensa, ¿de acuerdo? Que tiene sus márgenes irregulares. ¿Okay? Tiene captación interna de material de contraste, puede ser unos septos internos irregulares. ¿De acuerdo? Entonces, con estas características, pues su diagnóstico diferencial debe de incluir el de un absceso de etiología geográfica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? ¿O cómo lo tenemos que tratar si mide más de 3 centímetros? ¿Se opera? Antibiótico y drenaje. ¿De acuerdo? Se drena con un catéter, ¿de acuerdo? Y se da antibiótico-terapia intravenosa. Se parecen los tres, pero el tratamiento, manejo y diagnóstico totalmente distinto. Le damos un seguimiento, le hacemos estudios de control, ¿de acuerdo? Lo podemos seguir con ultrasonido, vigilar el tamaño. Si desplaza la cápsula, la bomba, puede llegar a doler. Se funciona, ¿de acuerdo? Se drena y se esclerosa. Le ponemos una mezcla de alcohol, de polidocanol en espuma, mediante una punción percutánea guiada por ultrasonido. La pared se hace gruesa, se inflama y este quiste deja de crecer. Es una escleroterapia de un quiste hepático simple. En caso que dé sintomatología, si nada síntomas no lo tocamos. ¿Okay? Se funciona, se aspira. Se funciona, se drena y se da antibiótico.
Está perforado. Tiene neumoperitoneal. Bien. Una lápiz exploradora. No, porque ahí está a los dedos. ¿Qué está pasando? No, no. Imagen de tomografía, abdomen, de superior a inferior, con contraste. ¿Okay? Tanto intravenoso como contraste a nivel del tracto intestinal. Bases pulmonares, ¿de acuerdo? Tenemos hígado, cavidades cardíacas. Corte siguiente vemos el hígado, vaso, parte del estómago colapsado, parecieran ser asas intestinales dilatadas. ¿Ok? Un corte más inferior vemos los riñones, vemos la grasa mesentérica, dilatación de asas intestinales, parte de la vesícula biliar, lóbulo hepático derecho, la lengua hepática. ¿Ok? Riñón izquierdo, riñón derecho. ¿Qué es lo que llama la atención? Enfermedad poliquística hepática. Metástasis. Un carcinoma hepatocelular multicéntrico. Múltiples abscesos pernos. ¿Cómo son las imágenes en el hígado? ¿Cómo las describen? Tipo de de entrada, bien. ¿De acuerdo? Pero, ¿desapareció? ¿Cuál es la diferencia? De entrada, pues son múltiples, ¿no? Están distribuidas tanto en el lóbulo hepático izquierdo como en el derecho. Si es un estudio con contraste, poniendo un poquito de atención, vamos a centrarnos en esta imagen, ¿de acuerdo? En esa lesión. ¿Okay? Tiene un realce como periférico, ¿no? Como si tuviera una cápsula, como si fuera un absceso. ¿De acuerdo? Pero aparte del contenido, es distinto. ¿De acuerdo? Tiene una parte central que tiene una densidad menor a la siguiente que lo rodea y tiene como una cápsula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está presentando todas esas hallazgos? Que tiene captación de material de contraste. ¿Okay? Algunas de las lesiones pueden tener zonas de necrosis central. Por eso llegamos a ver una zona hipodensa central que está rodeada de una captación de material de contraste, ¿de acuerdo? Y que es diferente a la captación que tenemos. ¿Okay? Entonces, estas son lesiones metastásicas. ¿Okay? Acuérdense, las lesiones metastásicas se van a parecer o van a tener comportamientos similares al tumor primario de donde proviene. Si tenemos una lesión hipervascular, como puede ser un cáncer de células renales, ¿de acuerdo? Pues estas lesiones tienen que ser hipervasculares. Pero si es de colon, si es de mama, ¿de acuerdo? Lugares frecuentes donde pueden dar metástasis van a ser lesiones densas con captación de material de contraste. ¿Ok? No un realce tan ávido, pero sí van a tener realce de material de contraste. ¿Ok? ¿Tiene enfermedad metastásica pulmonar? ¿Ya vieron el nódulo que está ahí? ¿Tiene derrame pleural? ¿Tiene una telectasia por compresión? ¿De acuerdo? Y está dilatado. Entonces, pues, ¿qué haría yo? Ir a buscar el colon a ver dónde está obstruido por un tumor. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? En el caso que tu neumocorte
sea irrigación, secundaria el drenaje de venoso llega a al una cuerpo. obstrucción intestinal, Todo eso igual. ¿verdad? Si tienes una neumatosis intestinal, pues vas a tener una dilatación, ¿de acuerdo? Que te puede involucrar la boca, ¿de acuerdo? O sea que tuvo un problema. Muy bien, ahorita vamos a ver un ejemplo. Sí, pues. Sí. Solo para para diferenciar entre la metástasis y la enfermedad del hígado, no va a tener reacción. Exacto. En una enfermedad poliquística tú vas a tener una imagen con comportamiento quístico pero múltiples, ¿de acuerdo? Entonces vas a tener una imagen que no capta contraste y que no tiene nada de interior, ¿ok? Si está múltiple, pues estamos hablando multiquístico o poliquísticamente. ¿Dudas, preguntas? Después este paciente se trata de buscar el primario, ¿de acuerdo? Si vemos que está en el colon, pues se lo comentamos al endoscopista para que haga una colonoscopía, tome biopsia, se confirme el diagnóstico, hacemos estudios de extensión para etapificarlo, para poder dar un estadiaje, ¿de acuerdo? Y ver si es candidato quirúrgico o a quimioterapia. ¿Cáncer de vesícula? ¿Al oncólogo también? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Signo de silueta. ¿Qué opinan? ¿Al oncólogo directo? Olo. O que lo operen. ¿Qué hacemos? ¿Qué paciente traído? ¿Cómo cuántos casos dieron? ¿Qué estudio es? Es un ultrasonido. Muy bien. Pues aquí cambiamos la terminología y utilizamos hipogenicidades. ¿Ok? Estamos a nivel de la vesícula biliar. La vesícula biliar, parte del hígado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hallazgos tenemos? Un lito vesicular. ¿Litos? ¿Litos? Bien. ¿Dónde los ves? La radiografía de en el eco de mano izquierda, Ajá. las hiperplasicidades, Aquí son ecogenicidades. hipergenicidades. A ver, si ya no hay una. El otro es rojo. Ok, bien. La sombra acústica. Lito. ¿Qué? Sombra acústica, yo dije. ¿Qué? Sombra acústica. Acá, lito. En su sombra. Sombra acústica. Ok. En su sombra. ¿Y lo que está alrededor? ¿Tiene una clasificación por el ¿Cómo? Todo biliar. Bien. Es todo biliar. Es material hipogénico que no proyecta sombra acústica, pero tiene imágenes hipogénicas multiformes de baja intensidad asociado a litiasis. Entonces, estamos frente a un caso de una vesícula que tiene litos y que tiene nódulo biliar. ¿Ok? El paciente tiene dolor. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la vesícula en porcelana? Calcificación de la pared, ¿verdad? Entonces, la representación de la imagen, lo que tú tendrías es que en toda la vesícula, de entrada no verías el contenido. No, porque sería ¿Por qué? sombra acústica. Porque el calcio está en la pared que hace que rebote el sonido y vas a tener una sombra que te va a estar involucrando la totalidad. Si tú primero que ves es la calcificación en la pared, ¿de acuerdo? Pues tendrás una sombra acústica. ¿Okay? Entonces, ese sería para hacer un diagnóstico de vesícula en pozo. ¿De acuerdo? Aquí lo que estás teniendo son litos en el interior, asociado a lo biliar, pero el hallazgo relevante, ¿de acuerdo? Es que tienes un engrosamiento de la pared. Siempre que tengan ustedes
una referencia, una medida, busquen en dónde están los ROEs. ¿De acuerdo? Entonces, esta pared, ¿cuánto debe de medir normalmente? De 4. Menos de 3 milímetros. ¿Cuánto mide? Casi 9 No veo. milímetros. ¿Cuánto dice? ¿Okay? Entonces está engrosada 3 veces. El paciente tiene dolor en clínica, son una colicistitis aguda bibliásica. ¿Okay? Aparte del hallazgo del engrosamiento, tiene líquido perivesicular, es una vesícula grande, ¿de acuerdo? Probablemente hidrópica, ¿de acuerdo? Y tenemos los hallazgos. Y si yo les dijera, no, no es cierto, tiene un tumor, ¿qué les falta? ¿Cómo me dijeran no por esto? La calcificación puede estar asociada, ¿de acuerdo?, a un tumor y puedes tener una representación de una masa intraluminal, ¿ok? Pero si nosotros le pusiéramos un cuadro de Doppler, este lodo biliar versus masa tumoral, ¿cuál tendría flujo y cuál no? Tumor. La masa debería haber representación de flujo intravascular o intralesional, perdón, y el lodo biliar pues nunca va a tener flujo, ¿de acuerdo? Siempre que nos enfrentemos a un caso así, ¿de acuerdo? Que veamos, que tengamos duda que pudiera ser lodo biliar versus una masa tumoral, pues hay que ponerle el doble. ¿Okay? No están las imágenes, faltó, pero hay que ponerse. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Ay, no veo nada, la neta. Uy. ¿Cómo caso? ¿Vale? ¿Habla? Pues porque tienes datos de microlitiasis, ¿de acuerdo? Por eso tienes ese puntillero blanco. Y el lodo biliar pues se describe como una bilis espesa, porque tiene focos de baja intensidad que no proyectan sombra acústica. ¿Okay? Entonces tienes lodo biliar, embebidos litos y microlitos. Ecogénica, la vez ecogénica, la pared la debes de ver delgada, continua, regular, que no mide más de 3 milímetros. La vez, esto se conoce como esfacelamiento de la pared. Literalmente es como si fueran capas, ¿de acuerdo? Donde ves el edema que está involucrando a la pared. Por eso las hace gruesa, ¿de acuerdo? Y tienes el edema perivesicular, que tiene representación de líquido. Tienes una ecogenicidad, después una hipoecogenicidad, después otra ecogenicidad que es la desfacelación. ¿Mismo caso? ¿Ven la lesión? El estómago, ¿verdad? Sí, aquí está en el libro. Lobo hepático izquierdo. Es un estudio simple, no tiene contraste. ¿Ok? No tiene contraste. Está el lobo hepático izquierdo. Se ve esa zona redondeada, márgenes definidos, fase arterial. ¿De acuerdo? La fase arterial, ¿cuál es el dato que vamos a tener? Un realce periférico nodular, ¿de acuerdo? De la periferia hacia el centro. ¿Ok? Entonces vas a tener cómo se empieza a llenar el hemangioma, ¿de acuerdo? En una fase arterial. Y en una fase posterior, ¿ves cómo avanza? Se va llenando más. Se va llenando. Si le haces otra fase más tardía, se va a terminar de llenar, ¿de acuerdo? Pero se ve la captación diferente que tiene tanto el hígado como la lesión. No se tocan estos hemangiomas, no se operan, no se funcionan, no se simbiose. La imagen es más que suficiente para dar el diagnóstico diferencial y evitar que estos hemangiomas puedan llegar a complicarse. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Listo? Próxima clase es